Ok. Entonces, si eso es así, ¿qué pasos comprende la sistémica y la pulmonar? En la sistémica están las arterias, arteriolas, ¿no? Los capilares, y luego las venas son las de circulación sistémica, ¿ya? Llega hasta la vena cava. Aquí, en la pulmonar, ¿dónde está? La arteria, la pulmonar, y se regresa a la vena pulmonar. La función de la circulación sistémica, entonces, es la distribución de los nutrientes y del oxígeno. Mientras que la de la pulmonar, su función es oxigenación de sangre. La presión es alta, porque ya sabemos que el ventrículo izquierdo es bien fuerte, o sea, la presión es alta. Mientras que la presión del ventrículo derecho es menor, la fuerza, y por lo tanto la presión del sistema es menos, de todas formas no le hace falta. De resistencia vascular, vamos a ver de qué se trata esto, pero la resistencia vascular en este caso es alta y en este caso es baja. Eso depende de la cantidad de arterias musculares que tenga. ¿De qué dice aquí? Sangre oxigenada y desoxigenada, pero sabemos que la sangre no es totalmente desoxigenada. Ajá. Y el efecto de la gravedad. Bueno, eso es humano. Los perros también, los caballos. Es más difícil llevar la sangre de la mano al corazón que de las piernas al corazón, es más lejos. Entonces hay más gravedad. Entonces, el humano está muy afectado por la gravedad en el retorno venoso. En la punta del pie hay que llevar la sangre hacia el corazón y está bastante lejos, entonces está afectado por la gravedad. Dependemos mucho de los válvulas. Entonces aquí sí hay efecto de la gravedad, en el sistema pulmonar no hay efecto de la gravedad. Todo aquí no hay efecto de la gravedad. Tu recordatorio que hay en la sangre tenemos agua, células y las sustancias disueltas, que pueden ser entre esas sustancias tenemos las sustancias disueltas y tenemos las proteínas, ¿verdad? Decíamos lo que dijimos al principio de la clase, que las sustancias, por ejemplo los iones, tienen una presión que se llama presión osmótica. La presión osmótica es ejercida por los iones. Estoy muy infecciado ahorita. Por los iones, sodio, potasio, cloro, ¿verdad? Y la presión coloidosmótica se llama oncótica. Sí. Es ejercida por las proteínas. La música es solamente Del agua. Sí. ¿Y la osmótica? ¿Y osmótica es lo mismo o es...? No, es otra cosa. Osmosis es el paso de agua. La presión osmótica es la presión que ejerce la ósmosis. ¿Cómo la presión? La presión osmótica es la presión que ejerce una sustancia para producir ósmosis. Si aquí hay una alta presión osmótica, hay más ósmosis, es decir, que atrae más agua. Si aquí la presión osmótica es bajita, hay menos ósmosis, es decir, que atrae menos agua. La presión osmótica es la presión que ejerce la sustancia sobre el agua. Mientras más presión, más agua. Mientras más presión, más agua trae, más ósmosis produce. Mientras menos presión, menos agua trae. Entonces, la osmolaridad, que es lo mismo, presión osmótica, también lo van a encontrar con el término médico para presión osmótica, es osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad de la sangre? 300. 300, ¿verdad? Y se llama miliosmolio. Mole sobre 7. ¿No viste estadística? Si yo digo 300 más 10, ¿cuánto da? 110. Y si digo 300 menos 10, ¿cuánto da? 300. 300 menos 10. O sea, el más o menos significa que puede ir de 310 a 290. ¿Por qué esto es así? Porque es un rango. Porque los valores de las sustancias de
las sustancias no son valores, son rangos normales. Es decir, que el rango normal de la osmolaridad va de 290 a 310. Por eso que estaba así más o menos bien ahí. Porque era un rango. Todo está relacionado. Usted tiene que, pues sí, como le dije al principio de la clase, le damos los ingredientes y usted hace la torta. Algunos hacen la torta, otros ponen la torta. Entonces, aclarado eso, ¿verdad? Bien, decíamos que, que la volemia, ¿qué significa volemia? Que es la cantidad de sangre que hay en el cuerpo, va alrededor del 7 al 8% del peso. Ok, entonces tenemos una gran cantidad de sangre, ¿verdad? ¿Dónde hay más sangre? ¿En las venas o en las arterias? Lo que me responda es. ¿Dónde no sangre? Ajá. ¿Dónde hay más sangre? ¿En la vena o en la arteria? Igual, la misma se mantiene la misma cantidad. ¿Qué dice usted? Ya habíamos hablado de la distensión de las venas y de las arterias. Las venas. Las venas se pueden distender más. Las venas pueden representar Las venas. Claro, las arterias son más elásticas, por lo tanto Las más arterias siempre se pequeñas. van a mantener tratando de volver a su situación, no pueden almacenar sangre. Las arterias siempre van a tratar de volver a su situación normal. En cambio, las venas se distienden y si están distendidas no le importa. O sea que las venas pueden mantener sangre. En cambio, las arterias no pueden mantener sangre, siempre las están presionando para que se. Y en realidad no hay más sangre. Entonces, este gráfico habla de eso. Si vemos aquí, cómo está distribuido la volemia en el cuerpo. Entonces, aquí tenemos lo que son arterias y estos serían los que son venas. Fíjense que esta parte de aquí, toda esta parte de aquí es vena. Todo esto de aquí es vena. Somos aquí, ¿cuánto es? 39 este pedazo y 25 este pedazo. ¿Cuánto da? 39 a 25. 64. ¿Cuánto da, Victoria? No, 64. Ajá. ¿Cuánto da? 64, ¿no? 64. Entonces, 64% de la sangre está todo el tiempo en las venas. En las venas de la circulación general, la circulación sistémica. Fíjense que el 7% está en el corazón y en los vasos pulmonares está el 9% y aquí también hay venas. O sea que por aquí también vamos a tener otra parte de las venas. O sea que más del 64% de la sangre está todo el tiempo en las venas. Y aquí vemos en 8% de las arterias grandes, o sea, de la aorta y en las más grandes se divide, en las pequeñas arterias 8%, en las arteriolas 2%, en los capilares está el 5% de la sangre. Usted se corta un dedo con la cuchilla cortando cebolla, ¿verdad? Lo que se corta son capilares. Por eso que la sangre sale poquito a poco. Ustedes se cortaron un capilar o si acaso se cortaron una vena. Y por eso que la sangre sale así. Se corta una arteria, ustedes se van a dar cuenta cuando se corta una arteria. Tienen que ir a la hospital corriendo. Porque al cortarse una arteria pega chorro. Te dañan. De emergencia. Como sale la película que Vamos a ver. Ok, entonces la capacidad de distensión de las venas hace que las venas sean el almacén de sangre del cuerpo. Entonces, la sangre está aparte de que es parte de la circulación del circuito, ¿verdad? Otra función que tiene es el almacén de sangre. Las venas sirven de almacén de sangre porque hay mayor cantidad de sangre que no está haciendo nada ahí, ¿verdad? Porque en la vena no hay intercambio, simplemente está ahí. Entonces, en la vena es el almacén de la sangre del cuerpo. Okay. Esto lo vamos a volver a ver dentro de un rato, pero o la semana que viene. Y lo que llegaron tarde, estamos discutiendo lo del parcial. A la tarde voy a volver a poner en la encuesta para que lo que me están diciendo que tienen. Y por favor respondan hoy y no aparezcan 3 días después. Sí. O sea, yo cierro la encuesta y ya te llegaron. Y el que convénzanse, ¿no? Pues está más unido que los mapaches. ¿Para qué? ¿Para ahorita o para el Ok. Entonces, ¿qué es un circuito arterial? Un circuito vascular. Un circuito vascular
arteria, o las venas, en este caso las arterias, se distribuyen para hacer su función. Hay dos tipos de circuitos: circuitos en paralelo y los circuitos en serie. Los circuitos en serie es en la que una arteria hace una función y después sigue siendo arteria. Vamos a ver que en el riñón hay un circuito así. Una arteria hace una función y después sigue siendo arteria. Entonces esto sería un circuito en serie. Y los circuitos en paralelo son los que la arteria se divide, hay un paso capilar y se devuelve vena. O sea, que una arteria y después se devuelve vena. Eso sería un circuito paralelo. De esta forma, eso lo vamos a demostrar, porque para que se tengan en cuenta de que cuando un circuito es en serie, la dinámica de la sangre es diferente cuando el circuito está en paralelo. Pero aquí la sangre se tiene que repartir, en cambio aquí es la misma sangre que va circulando en el mismo circuito. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuando la sangre se va toda un solo sistema, sin ramificarse, se llama un sistema en serie. Pero si la sangre viene por aquí, se divide en vasos. Fíjense que si vemos aquí no está mal dibujado, sino que este de aquí es más gordo que, por ejemplo, este de aquí. El R1 es mucho más ancho que el R3. Quiere decir que hay más sangre, como es más ancho, le cabe más sangre, por aquí va más sangre que por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un órgano que es más importante que este. O sea, que aquí requiere más sangre que aquí. O sea, en ese caso, los circuitos paralelos sirven para distribuir la sangre dependiendo de la importancia del tejido y la densidad de sangre que tiene. Entonces, los circuitos más grandes, que necesitan más sangre, como por ejemplo el cerebro, requiere mucha sangre, porque el cerebro es flow, ¿verdad? Te digo que el cerebro, las neuronas no tienen casi sistema enzimático, solamente lo necesario para hacer su función función de transmisión nerviosa, y no tienen ningún sistema enzimático para usar grasa como energía. Solamente pueden usar glucosa, tienen lo mínimo del sistema energético. A diferencia de la otra célula, ¿verdad? Como el músculo o el hígado, puede usar grasa, puede usar aminoácidos, puede usar otro tipo de nutrientes para usar como fuente de energía y sobrevivir. Las neuronas no hacen eso. Las neuronas solamente tienen el sistema glucolítico. Por lo tanto, solo pueden usar glucosa de energía. Y eso quiere decir que el cerebro requiere mucha sangre para que le llegue la cantidad de glucosa que necesita para funcionar. Entonces el cerebro tiene un sistema de paralelo, uno de los más importantes es el cerebro. Ahora vamos a complicar la cosa. No se preocupen que no vamos a usar fórmulas ahí. No se ha complicado todavía. Okay. No vamos a usar fórmulas ahí. Los vasos sanguíneos son cilindros. Por lo tanto, la geometría, ¿verdad? Que ya vieron en bachillerato, que es el área, ¿verdad? El perímetro, este tipo de medidas, el área es la indicada por un cilindro. ¿Qué dijimos que era un cilindro? Lo que queda después cuando ustedes llegan al baño, ¿verdad? Y encuentran solo el cilindro del cartón, ¿verdad? O peor, cuando ya terminaron, después hacen así. Encuentran solo el cilindro del cartón. Eso es un cilindro. Pero soy demasiado descriptivo. Las venas, las arterias, Sí. por lo tanto, sus mediciones corresponden a las geométricas, corresponden a las de cilindro. Bien, entonces, si vemos, vamos a hacer comparando, por ejemplo, una arteria con un pepperoni. Tenemos que el pepperoni también es un cilindro, ¿verdad? Y lo podemos cortar así en rodajitas y lo echamos a la pizza. Entonces, pero en ese pepperoni de la pizza hay una medida muy importante que es el radio. Tenemos que, esto sería una rodajita de pepperoni, pero ya sabemos que esa rodajita viene de un cilindro. ¿Sí? Entonces, esa rodajita, este pepperoni que está en la pizza, viene de un cilindro que es el pepperoni completo. O sea, eso no viene así, viene con un cilindro, como el chorizo.
Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un área. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? El área de un círculo es la pi por r cuadrado. No tiene ninguna... El radio y la mitad del diámetro. Bueno, a ver, el radio y la mitad del diámetro. Okay, quiere decir que el área vascular es pi por r... Eso no importa. Lo que le interesa saber es que hay un área. ¿Qué es un área? Es la superficie que ocupa un espacio determinado limitado por una línea. ¿Ya? En este caso no sería la línea es el bordecito del pepperoni. En este caso, el bordecito sería el endotelio del vaso sanguíneo y lo que está incluido dentro de esto sería el área. ¿Sí? El área se mide en centímetros o metros cuadrados, porque es plano. Si yo hablo de volumen, de medidas de volumen, yo ya tengo las tres dimensiones, ¿verdad? Alto, largo, alto y bueno. Alto, largo. Ahí yo hablo de centímetros o metros cúbicos, que son tres dimensiones. En cambio, en área es una superficie plana, nomás que estoy mirando la parte de arriba del pepperoni, es plano. En ese caso solamente hablo de metros cuadrados, plano. Ok, entonces estamos hablando de que los vasos sanguíneos tienen un área y el área corresponde a ver una rodajita del vaso sanguíneo, ¿no? Como una rodajita de pepperoni en la pizza. Estoy viendo qué área tiene eso. Y dependiendo si la pizzería es buena, el área es mayor. Si la pizzería es mala, que no hay que echar 3 pepperoni, entonces ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí, Contreras? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Contreras. ¿Le vas a hacer publicidad? Sí, porque acá una pizzería. Ajá. Ok, si eso es así, ¿verdad? Pongamos el ejemplo. Si esto es así, ¿qué ocupa más área? ¿Qué ocupa más área? ¿O qué tiene más área? ¿Una rodajita de pepperoni o una rodajita de salchicha esa de perro caliente? El pepperoni tiene más área, ¿verdad? Porque es más grande, simplemente. O sea, si esto sería la de pepperoni, esta sería de la salchicha. Obviamente esto es más, visto desde el plano, esto tiene una área más grande que esta. ¿No lo conmigo, verdad? ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿qué tiene más área? ¿Una rodajita de pepperoni o el paquete completo de salchicha? Paquete completo de salchicha. Porque aquí no estoy tomando en cuenta una salchicha, sino el paquete de salchicha. Entonces yo estoy haciendo, yo voy a poner toda la salchicha. Salió. Ahora yo voy a poner todas las salchichas, ¿verdad? Más o menos poniéndolas ahí, más o menos un círculo. ¿Y eso qué significa, capela? Ahora, ¿quién tiene más área? ¿El paquete de salchicha o la rodaja de pepperoni? Entonces, tratando de ejemplificar, esto sería más grande que esto. Entonces, ¿qué pasa cuando se mide el área vascular? El área vascular yo puedo medir el área vascular en un vaso sanguíneo cuando es único. ¿Cuándo es único? Un vaso sanguíneo. Dígame un nombre de un vaso único. La aorta. La aorta es un vaso único, es decir que hay una sola área que es de la aorta. Pero yo digo las arterias pequeñas, ¿cuántas hay? Muchas, ¿verdad? Porque Sí. se por todas las arterias. Es decir que yo tengo un paquete de arterias y en ese caso el área es más grande. Porque yo tengo que sumar el área de todas las arterias que corresponden a esa categoría. Los capilares. ¿Entienden o no? Si yo, el área vascular es el área de tipo de vaso sanguíneo, no es de una sola arteria, es de tipo de vaso sanguíneo. En el caso de la aorta, el tipo de vaso sanguíneo es uno solo, porque la aorta es una sola. Pero en el caso de los vasos sanguíneos, de las arterias pequeñas, son muchas. Entonces es como si estuvieran poniendo un paquete de salchichas, un paquete de arterias. Tienen que sumarlas todas para calcular el área vascular. ¿Sí? Entonces, si vamos a eso, volvemos al dibujito este, ¿verdad? ¿Cuánto es el área de una aorta? Bueno, este es su diámetro, por ahí va. Pero aquí individualmente, fíjense que esta arteria individualmente tiene 4 milímetros, pero ¿cuántas arterias de esas hay? ¿Mogollón? Entonces,
individualmente, una sola arterita, ¿verdad? Una sola arteria tiene 4 milímetros de diámetro. Multiplicado Hay por que el sacar número de el R arterias. cuadrado, pero eso ahorita no importa. Pero no puedo sacar el área vascular de una arteria. De esta categoría tengo que sumarlas todas para sacar el área vascular de las arterias. ¿Sí? Entonces, si hago eso, tengo esta tabla. ¿Cuánto es el área vascular de la aorta? Es una sola. Como es una sola, el área es de 2.5 No puedo hacer más nada por ahí. centímetros cuadrados. Ahora bien, de las arterias pequeñas, es 20 centímetros cuadrados, porque tengo que sumarlas todas. Las arteriolas, 40 centímetros cuadrados. ¿Ya? Fíjense los capilares, 2.500 centímetros cuadrados. ¿Cuántos son 2.500 centímetros cuadrados? ¿Cuánto hace un metro? Un metro son 100. 100 centímetros. 100 centímetros, quiere decir que estos son 2 kilómetros y medio. O sea que sumamos el área de todos los capilares, tenemos un área de 2 kilómetros y medio de área. Y eso está incluido en nuestro cuerpo. Ahora, después de aquí empezamos otra vez a crecer. Entonces ya las venas tienen 250, son más anchas. Fíjate que las arterias, la categoría sería esta con esta, ¿verdad? Estas serían 40, en cambio las venas es de 250 el área. De las arterias pequeñas, con las venas pequeñas, la arteria tiene 40, en cambio la vena tiene 80. Y en el área vascular de la vena cava es 8, porque es más larga, y en la arteria, la aorta. Entonces el área vascular, como ven aquí, va a depender de la cantidad y la longitud, pero sobre todo la cantidad de vasos sanguíneos que corresponden en cada categoría. Entonces, a medida que la arteria o la vena está ramificada, entonces por lo tanto el área vascular aumenta. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante el área vascular? Porque imagínense ustedes que van, por ejemplo, tienen una bomba de su casa, de conectar agua, de pasar agua a la tubería, ¿verdad? Entonces vamos a poner esto aquí, esto es una bomba, y le conectan un tubito, y al tubito le va a poner una llavecita, ¿verdad? Esa llavecita que tiene una... ¿verdad? Y a esta llavecita le van a conectar una manguera, pero le van a conectar una manguera finita. Una manguera finita, imagínense, ¿verdad? Ahora prende la bomba. Si la manguera es finita, ¿qué va a pasar con el chorro? ¿Va a caer cerquito o va a caer lejos? El chorro, como la manguera es finita, el chorro va a ir lejos. Entonces las mangueras finitas tienen el chorro lejos. La manguera gruesa, ¿qué pasa con la manguera gruesa? Si ustedes le conectan ahora una manguera gruesa, muy gruesa, ¿verdad? Y prenden la bomba, ¿va a salir el chorro igual? No. El chorro cae ahí. Es decir que el diámetro, el área, ¿verdad? Que hablamos de lugar de área, pero aquí también es decir, el área que tenga el conducto por donde va un líquido va a determinar su velocidad. ¿Cómo se determina la velocidad de un líquido? ¿Sabes? ¿Cómo se determina la velocidad de un líquido cuando va por un tubo? Por presión. No. Cuando no escucharon la noticia por ahí, ¿no? Que se abrió una tubería, no sé cuánto, que tiene no sé cuántos metros por segundo, litros por segundo. ¿Han escuchado eso? No. Bueno, igual, ¿cómo se ve la velocidad de un carro? Kilómetros Por hora. ¿Kilómetros solo? No. Por Hora. hora. O Entonces- si vamos para Estados Unidos, millas por hora. Milla, ok, lo que sea. Entonces, en este caso, ¿cómo se mide la velocidad? La velocidad se mide por la
unidad por la cual yo estoy midiendo la velocidad, que es los kilómetros, sobre una unidad de tiempo. Entonces, si voy a medir la velocidad de un líquido, tengo que medir es cuántos litros por tiempo, que puede ser en ese caso por segundo por hora. También se puede medir por tamaño, pero sobre todo se mide es en unidades de volumen por unidades de tiempo. Entonces fíjense, aquí en este caso, la presión es diferente. Es la misma bomba, o sea que la presión es diferente, la presión es la misma. ¿Qué determina la velocidad del agua que sale aquí? El diámetro del tubo, en este caso el área del tubo. Entonces, la velocidad medida por medidas de volumen sobre tiempo, en caso de que el área sea pequeña, la velocidad es más rápida. Y si el área es más grande, la velocidad es más lenta. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver, ¿dónde? Esta que está aquí es el área. La tabla esta que vimos aquí, pero ahora está en gráfico. Bien, ¿dónde la aorta tiene un área pequeña? ¿Por qué? Porque es una sola, ¿verdad? Solamente se le mide el área a ella. Aquí están las arterias, son más arterias. Las arteriolas son más arteriolas. A medida que se va ramificando, hay más arteriolas. O sea, aquí el área de la arteriola va subiendo. ¿Dónde dijimos que era más área vascular? Capilares. Capilares, porque son millones de capilares. Al sumarlos todos, da un área muy grande. Después viene otra vez en regreso las venas pequeñas, las vénulas, las venas y luego la vena cava. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hay la mayor área vascular? ¿Dónde está? En los En los capilares. Ahora vamos a ver la velocidad de la sangre, lo que acabamos de ver aquí. Si eso es así, si el área vascular más pequeña está en la aorta, ¿dónde sería más lógico pensar que hay la mayor velocidad? En la aorta es mayor velocidad porque es el área más pequeña. Como el área más pequeña es la velocidad más alta. ¿Dónde sería la velocidad más lenta de la sangre? En los capilares. Entonces, como aquí el área es mayor, la sangre circula más lenta. Y aquí entonces es donde ocurre la menor velocidad de la sangre. Por eso creo que estoy diciendo hace rato, si ustedes se cortan un dedo, se cortan capilares. Y la salida de la sangre es lenta. ¿Por qué? Porque están cortando donde hay menor área vascular. Entonces en ese momento, ahí en ese sitio, la sangre es más lenta. ¿Sí o no? Sí. Luego vemos que el corazón tiene dos presiones. ¿Verdad? ¿Por qué el corazón tiene dos presiones? Porque tiene dos ciclos. ¿Se acuerdan del ciclo cardíaco? ¿Verdad? Tiene un ciclo de contracción y un ciclo de relajación. El ciclo de contracción se llama, ¿cómo? Sístole. Y el ciclo de relajación se llama diástole. Ok, entonces tenemos una presión. Si se imagina, si yo prendo la bomba, si es la sístole, la presión es más alta. Si yo apago la bomba, la presión es más baja porque estoy apagando la bomba, ¿cierto o no? Entonces, hay una presión sistólica que es cuando yo prendo la bomba y la presión es mayor. Por eso es que esta rayita está aquí alta, porque la presión sistólica es mayor, la presión que hay en la sangre. Y la presión diastólica es la presión cuando el corazón se está apagando. Entonces, por lo tanto, ahí apago la bomba, la presión cae. Entonces, nunca va a llegar a cero, porque siempre hay presión en la sangre, porque si no, no morimos. Entonces, siempre hay una presión alta, que es la presión sistólica, que es cuando el corazón se contrae, y hay una presión diastólica, que es lo mínimo que llega cuando el corazón se está en diástole, en relajando. Entonces, hay dos tipos de presiones. Inclusive, cuando usted le echa, pone que el crucito que echa aire, le mide la presión alta y la presión baja, ¿sí o no? La presión es la sistólica y la diastólica. La presión sistólica es la que tiene en la sangre cuando el corazón se contrae. Ok. Pero no me acuerdo qué iba a decir yo ahí de eso. Según la presión, profe, ¿dónde Ok, bueno. hablando de eso? La cuestión es que la sangre entonces tiene dos formas de moverse o de que tenga una velocidad. Si yo tengo un tubo pequeño o un tubo grande, ¿verdad? Yo tengo una velocidad rápida o una velocidad lenta. Rápida y lenta. ¿Cuál sería otra forma de cambiar la velocidad? Cambiando la velocidad de la bomba. Si
Si yo le aumento la velocidad a la bomba, aumenta la velocidad del flujo, en los dos. Si yo bajo la velocidad de la bomba, también bajo la velocidad de la sangre. Bien. Eso lo veremos más dentro de un rato. Si lo vemos la semana que viene. Pero entonces, fíjense que este gráfico es lo mismo. Esto que está aquí es el tamaño de la arteria, pero ya sabemos que la aorta hay una sola, y por lo tanto la velocidad aquí es alta. Y ven las arterias, a medida que van ramificando, hay más arterias. Luego vienen los capilares, que es donde es la velocidad más lenta de la sangre, y luego tiene que ir aumentando lentamente a medida que la arteria, la vena, va otra vez retrocediendo la ramificación, ¿verdad? ¿Cómo se llama lo contrario a la ramificación? De ramificación. De ramificación. Ok.